Cada vez que menciono la situación en Cuba, cada vez que toco algo de mi relación con Cuba, de mi relación con cubanos, con la entrevista que le hice a un querido amigo escritor, siempre me hablan del bloqueo. Y esto evidentemente demuestra que la gente no sabe de qué está hablando. Cuba no está bloqueada. El blockade, se produjo durante un par de semanas o tres en 1962 cuando la Unión Soviética instaló misiles nucleares que estaban apuntando hacia Estados Unidos, lógicamente, en Cuba. Lo que hizo Estados Unidos fue bloquear navalmente, es decir, con barquitos de guerra, rodear Cuba para impedir que la Unión Soviética surtiera los misiles que se habían empezado a construir, los emplazamientos de lanzamiento, que pudiera surtir los misiles y las armas de guerra a Cuba. Eso fue un bloqueo naval que terminó cuando la Unión Soviética dijo que retiraba sus misiles y punto. Esto ocurrió en 1962, octubre-noviembre de 1962. Lo que hay después es un embargo comercial. ¿Qué es lo que pasó? Antes vamos a esto. Cuando la revolución triunfa en Cuba el 1 de enero de 1959, Cuba solo tenía un socio comercial, Estados Unidos. Es decir, lo que vendía se lo vendía a Estados Unidos. Y todo lo que compraba, todo lo que necesitaba que no podía producir Cuba, se lo compraba a Estados Unidos. Cuando en 1962-63 John F. Kennedy decreta el embargo comercial a Cuba, después de hacerse con sus habanos, porque preguntó si le habían traído los habanos, sus coiba que le gustaba fumar, y una vez que le dijeron que ya los tenían fue cuando decretó el embargo. Así de absurda es la realidad cuando la vemos de cerca. Se corrió realmente el peligro de hundir la economía cubana porque nadie les compraba, nadie les vendía. No podían establecer lazos comerciales con el resto del mundo porque además eran comunistas, entonces el mundo estaba dividido entre los anticomunistas que no querían tener nada que ver con Cuba. La OEA echó a Cuba de su seno. El único país que no rompió relaciones con Cuba fue México. Y esto siempre se entendió por las buenas relaciones que tenía Fidel Castro y Raúl Castro con gente del gobierno mexicano. Por eso los cubanos nunca apoyaron las guerrillas en México, que tuvieron que ser apoyadas por los chinos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces entró la Unión Soviética como la gran salvadora. La Unión Soviética le compraba todo lo que vendía Cuba al doble de precio y le vendía a precio baratísimo todo lo que necesitaba, siempre y cuando Cuba fuera la base de la Unión Soviética a 90 millas de la Florida. En los siguientes años, Cuba se vuelve parte de lo que era el espacio económico de la Unión Soviética, el espacio económico comunista, donde se crea la División Internacional del Trabajo y bueno, a Cuba le toca poner tabaco y cítricos y caña de azúcar y poco más. Cuando cae la Unión Soviética, Cuba se queda en la calle. ¿Por qué? Porque Fidel Castro y el Partido Comunista Cubano no levantaron una economía funcional. Se dedicaron a hacerse tontos, se dedicaron a permitir que el tío Boris, o sea, la Unión Soviética, pagara todo en Cuba, se encargara de absolutamente todo. Mi ejemplo siempre fue este. En 1975, Vietnam gana la guerra contra Estados Unidos. Estados Unidos Estados Unidos se niega a venderle a los que le ganaron la guerra, no les vende ni agua, ni por supuesto les va a comprar nada. Vietnam se queda con sus relaciones económicas con China, como Cuba las tenía con la Unión Soviética. 25 años después, menos, 20 años después, la economía de Vietnam es tal que los propios empresarios estadounidenses le piden a Clinton que levante el embargo contra Vietnam porque hay que hacer negocios con Vietnam porque su economía es floreciente. Mientras tanto, la economía cubana permanece estancada. Miren, esto es, lo voy a poner en grande.
Esto es lo que exporta Cuba, esto es lo que vende Cuba hoy en día. Díganme si el embargo de Estados Unidos tiene alguna relevancia para la economía cubana. Es solo un pretexto político y propagandístico. ¿Qué vende Cuba? Tabaco procesado, enrollado, o sea, habanos. Ese es el 23,8% de su exportación. Azúcar en crudo, 17,5%. Ron, 8,7%. Mineral de zinc, níquel, petróleo refinado, mineral de plomo, crustáceos. Esto es lo que puede vender Cuba. No tiene otra cosa que vender porque su economía no produce otra cosa. Porque desde 1959 hasta 2022 no ha desarrollado ningún área de su economía por culpa del Partido Comunista Cubano, no por culpa de los Estados Unidos, ni por culpa de los ángeles del infierno, ni de los demonios del cielo. Porque al Partido Comunista le ha dado igual. A la derecha vemos quién compra eso. Y mire usted quién les compra. El 38% de lo que compran se lo compra China. Chipre le compra el 4%, España el 10%, Holanda el 5%, Alemania el 5%. Hong Kong le compraba porque ahora ya es parte de China otra vez, casi el 4%. Turquía 1,59%. Japón, Canadá, Portugal, Rusia, Brasil, y se ven haciendo más pequeñitos, ya no los alcanzo a ver, pero todos esos países le compran a Cuba. El embargo comercial les da exactamente igual. Le compran a Cuba, aunque diga lo que diga Estados Unidos, porque no tiene la fuerza que tenía antes Estados Unidos y porque no depende de Estados Unidos el comercio internacional a este nivel. Le compran la totalidad de los 1.200 millones de dólares que Cuba puede vender. No tiene nada más que vender. Si lo tuviera, se lo comprarían. Porque aquí viene lo más divertido. Dice datos, debería decir datos. Estamos de acuerdo que debería ser datos. Las importaciones de Cuba son por 5,000 y tantos millones. 5,000 y tantos millones de dólares. Si vende 1,000 y pico millones y compra 5,000, ahí hay 4,000 millones que hay que sacar de algún lado. Es lo que sacan de los médicos y de una serie de los servicios turísticos. Todo lo que importan, la cantidad de cosas que importa Cuba que no puede producir es el retrato exacto de la incapacidad de Fidel Castro y del Partido Comunista, no del maldito embargo de los Estados Unidos. Porque si ven ustedes a quién le compra Cuba, que es el cuadro de la derecha, pues Cuba le compra principalmente a España. El 19% de todas sus importaciones vienen de España. El 15% vienen de China, el 5% de Rusia, el 4% de Alemania, 4% de Holanda, 3,49% de Francia y 5,29% de los Estados Unidos. Ah, caray, ¿pero qué Estados Unidos no tenía bloqueada a Cuba? No. El embargo es parcial, el embargo se ha reducido a ratos, luego lo vuelven a imponer, etc. No puede comprar, necesita mucho más de lo que compra Cuba, pero no tiene dinero para comprarlo porque no tiene nada que vender. Y las escaseces que hay en Cuba, que no tienen los jerarcas del Partido Comunista, que yo he estado cenando con Fidel, ya lo conté, las escaseces que tienen los cubanos se deben a los errores de su propia gente. Echarle la culpa al partido, a los Estados Unidos, es simple y sencillamente propaganda, es mera propaganda. Que no debería existir el embargo, estoy completamente de acuerdo. Hace muchísimos años que se debió haber suspendido el embargo porque es injusto, porque es estúpido, porque no sirve para nada y porque en realidad sirvió para darle pretexto a Fidel Castro para mantenerse después de la caída de la Unión Soviética. Porque antes de la caída de la Unión Soviética no se hablaba mucho del embargo en Cuba. Tenían todos los productos que necesitaban vía la Unión Soviética. Pero el mantener el embargo le ayudó muchísimo a Fidel Castro. Lo ayudó de una manera extraordinaria. No debería existir el embargo, pero ni es un bloqueo ni es el responsable de los problemas económicos que tiene Cuba. Por favor, no se dejen engañar por una propaganda enormemente fácil sin ver los datos. Y los datos reales, y todos los datos que he dado son datos que no salen del éter,
Son datos que dan los organismos cubanos de comercio exterior. Porque los organismos cubanos de comercio exterior tratan, dentro de lo posible, de vender lo más posible y de comprar lo más posible al precio más bajo posible. Pero ahora las cosas no te las compran al doble de precio como te las compraba la Unión Soviética. Y aún así, entre 1991, que cae el bloque soviético, y 2022, han pasado 32 años. Yo la última vez que estuve en Cuba fue en el 92, 93. Y en estos 30 años tampoco han hecho nada. Tampoco han fomentado ni la tecnología, ni el desarrollo de industrias, ni el desarrollo de nuevas formas de cultivo, ni el desarrollo de una economía funcional que fabrique todas las cosas, que produzca parte de las cosas que le estás comprando al resto del mundo. El fracaso es de los Castro y del Partido Comunista, y no por ser comunista, nuevamente, porque el Partido Comunista de Vietnam, que son igual de brutos, igual de sectarios, igual de cerrados ideológicamente, logró levantar una economía funcional en Vietnam, donde no existen las escaseces que sigue teniendo Cuba. ¿Ya quedó claro? Bueno, apuesto que no me van a volver a hablar del bloqueo. Pero en fin. Y otra vez, Luis. ¿No crees que Cuba no puede redesarrollar otras industrias por la falta de maquinaria o repuestos que el embargo le prohíbe? No hay maquinaria o repuestos que el embargo le prohíba. Puede comprárselos a quien quiera. Estados Unidos ya no es el único productor de maquinaria. Por favor, está Alemania y le compra a Alemania. Está China y le compra a China. Está España y le compra a España. Está Francia y le compra a Francia. Está el Reino Unido y le compra al Reino Unido. Pero no tiene dinero para comprarlo. Pero aún así, cuando ha gastado el dinero, y hay un video sobre la vaca a la que le acabó haciendo una estatua, incluso Fidel Castro, por favor, cuando ha tenido dinero lo ha invertido en estupideces, porque el dinero lo hay. Cuando lo hay no se invierte, no se ha invertido en crear una economía sólida. Y esto le puede doler mucho a la gente que sigue siendo marxista, leninista radical, castrista. Pero así es, los datos lo demuestran, por favor.